hermanos, la anterior semana estuvimos viendo acerca de cómo estudiar la Biblia, y un principio que no se nos tiene que olvidar, hermanos, es que la Biblia se interpreta a ella misma, ¿no? No necesita interpretación nuestra, no necesita libros, la Biblia se interpreta a ella misma, hermanos. Bajo este contexto, la hermana Daisy también nos decía, ¿no?, que Romanos, y bueno, en realidad toda la Biblia, hermanos, tiene un solo tema, que es Cristo, hermanos. Cristo y la redención de nosotros, ¿no? Esta noche voy a hablarles de la introducción, por favor, Carlitos. He puesto algunas figuritas. Voy a hablarles acerca de la historia, hermanos, de este gran imperio, porque tiene mucho que ver, hermanos, con esta parte, y específicamente con esta epístola que ha escrito Pablo, ¿no?, a esta iglesia. Quiero leerles antes una historia, hermanos, acerca de Romanos. Estaba leyendo varias historias, hermanos, de muchos hombres y mujeres que sus vidas han sido transformadas, hermanos, a partir de la lectura de este libro. Dice así, ¿no? Dice, la mayoría dice, si no todos los grandes avivamientos y reformas en la historia de la Iglesia han estado relacionados directamente con la carta a los romanos. En septiembre del 386 después de Cristo, un nativo del norte de África, quien había sido profesor durante varios años en Milán, Italia, se sentó a derramar lágrimas en el jardín de su amigo Alipio, contemplando las maldades de su vida. Mientras estuvo allí sentado, escuchó a un niño cantar tole leje, que en latín significa toma y lee, toma y lee. A su lado había un rollo abierto de las cartas o de la carta a los romanos, y él lo tomó en sus manos. El primer pasaje que captó con su mirada decía: no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Eso está en Romanos capítulo 13, los versos 13 y 14. Este hombre escribió posteriormente acerca de aquella ocasión. No quise leer más que eso, ni tampoco lo necesitaba, dice, ¿no? Porque en el mismo instante en que terminé la frase, como por una luz de seguridad infundida en mi corazón, toda la pesadumbre de la duda se desvaneció. El hombre se llamaba Aurelio Agustín, quien tras la lectura de ese breve pasaje de Romanos, recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador, y prosiguió a convertirse en uno de los teólogos y líderes más descollantes de la Iglesia. Que el Señor, hermanos, esta noche, y a partir de esta noche, hermanos, pueda destrozar todo lo que somos, hermanos. Pueda revelarse a nuestra vida, hermanos, y su palabra, si habemos aquí personas que estamos muertas aún, su palabra pueda darnos vida, hermanos. Porque ese es el mayor milagro, hermanos, que nosotros podemos ver como seres humanos. Por favor, el siguiente. Dice, se ha dicho que Romanos puede deleitar al lógico más brillante y cautivar la mente del genio más consumado, pero también traerá lágrimas a los ojos del alma más humilde y refrigerio a la mente más simple. Lo único que puede hacer, hermanos, esto en nosotros es su palabra, hermanos. Por favor. Bien, Roma, hermanos, se va a fundar en el año el 21 de abril del año 753 a.C. Por favor, Carlitos. Se funda, hermanos, este imperio a la caída del imperio griego. De hecho, los romanos van a absorber toda la cultura griega, hermanos, toda la cultura griega. Los dioses romanos eran nada más los dioses griegos, pero con un nombre diferente. Las costumbres, hermanos,
Y Roma, hermanos, llega a ser uno de los imperios más grandiosos que ha tenido este mundo, ¿no? En esta época. Se va a fundar, por favor, la siguiente, Carlos. Se va a fundar Roma, una ciudad grande, cosmopolita, era como hablar de Nueva York en esta época. Todos en algún momento, ¿no?, hablan del sueño americano, quieren obtener una visa, el visado de su pasaporte e irse a Nueva York porque, bueno, no voy a cambiar mi vida. La idea de Roma, hermanos, era esta, ¿no? Roma era una ciudad famosa, había gente de diversas culturas, entonces, como sucede en un lugar tan concurrido, hermanos, había mezcla de creencias y de prácticas. La siguiente, por favor, Carlos. Roma se va a fundar, hermanos, en el famoso Monte Palatino, ¿ya? Y veíamos al inicio, ¿no?, una figura que hace referencia a la leyenda de Roma, cuando está la loba dando de lactar su leche a dos hermanos, ¿no?, Rómulo y Remo, que habían sido hijos concebidos por la hija del rey Numitor, que se llamaba Rea Silvia, y ella se había unido, ¿no?, de acuerdo a su leyenda, con un dios, y de ahí habían nacido estos dos hermanos gemelos. Su abuelo los va a botar, una loba los va a encontrar, les va a dar de comer, y en medio de todo ello unos pastores los van a encontrar, los van a llevar a su cabaña, los van a criar y se enteran que eran los nietos del rey, los van a devolver al rey, y ellos en una caminata que estaban haciendo, ¿no?, deciden, hoy querían fundar una ciudad, tenían ellos la potestad, y dijeron, el primero que vea la mayor cantidad de buitres va a fundar la ciudad y en este lugar. Su leyenda dice que fue en el Monte Palatino, y quien ganó obviamente fue Rómulo, ¿no? De ahí viene, de Rómulo viene Roma. Entonces ese es el monte famoso, hermanos. ¿Cómo es que los judíos, hermanos, tienen que ver con el Imperio Romano? Jerusalén es tomada por los judíos, hermanos, el año 63 a.C. Pompeyo envió a la ciudad a cierto número de judíos, ¿ya?, como prisioneros de guerra. Muchos fueron libertados, pero un gran número se quedaron a vivir en la ciudad. Ellos crecían y por ende, hermanos, crecía su influencia. Para esta etapa, hermanos, como les digo, Roma era la ciudad grande, brillante, donde estaban los que pensaban, ¿no es cierto?, habían heredado de los griegos mucho conocimiento, pero sobre todas las cosas, hermanos, lo que va a iniciarse en Roma es el derecho. Todo lo que nosotros practicamos como derecho, hermanos, lo hemos heredado de Roma. Todas las instituciones, los nombres, la división del derecho en derecho privado, derecho público, hermanos, todo viene de Roma, absolutamente todo. La división incluso, ¿no?, de nuestro Estado en cámaras, en la Cámara Legislativa, Ejecutiva, Judicial, ¿no es cierto? O sea, todo el sistema jurídico y político, hermanos, lo hemos heredado de Roma. Así que imaginemos si a estas alturas nosotros hemos llegado a conocer, hermanos, todo lo que se hablaba y todo lo que se había hecho en Roma, en esa época definitivamente era una de las ciudades más grandes. La siguiente, por favor. Bien, hay una frase, hermanos, que dice, no sé si la han escuchado, dice, todos los caminos conducen a Roma. De hecho, hermanos, espero que puedan ver, todas estas vías, hermanos, absolutamente todas, confluían y llegaban a Roma. Todos los caminos, por donde tú ibas, llegabas a Roma, hermano. Y ahí está, ¿no?, una de las vías más famosas, es la vía Salaria. Dice que era una vía hecha de pura sal y que estaba custodiada por los soldados, y estos soldados recibían su pago en bloques de sal. De ahí viene la palabra salario también. Entonces eran vías, hermanas, muy importantes, muy importantes. Las clases sociales en Roma, hermanos, por favor, Carlos, eran muy marcadas, ¿ya? Para los romanos, hermanos, ser ciudadano romano era todo. Si tú eras ciudadano romano,
Podías participar en el gobierno, podías participar en toda la administración romana, era fundamental. Como les digo ahora, es como que te quieres ir, ¿no?, a Estados Unidos y quieres adquirir la ciudadanía norteamericana, es complicado, pues, hermanos. Para los romanos era vital. Ellos, de hecho, hermanos, dividen el derecho en derecho romano, ¿ya? Y había el derecho de los gentiles, y los gentiles eran todos aquellos que no formaban parte de la ciudadanía. ¿Y quiénes llegaban a ser gentiles, hermanos? Los esclavos que, bueno, ¿no?, eran tomados presos cuando Roma ganaba alguna batalla. Estaban los ciudadanos, en segundo lugar estaban los patrici o los patricios, que significa padre, que eran los fundadores de Roma, ¿ya? Estaban los plebeyos, que era el pueblo, y estos no tenían ninguna categoría, hermanos, no, ni siquiera eran ciudadanos. Estaban ahí los liberti, los esclavos liberados, y los servi, que eran los siervos. Los romanos, hermanos, eran tan crueles que a los esclavos los trataban como a cosas. De hecho, cuando traían esclavos, hermanos, los vendían, ¿no? Los vendían por unidad, los vendían por docena, los daban en garantía, los daban en préstamo, como un regalo, ¿no? Y les marcaban en esta parte de la frente con la inicial de la familia, que era la propietaria de esos esclavos. De ahí, hermanos, ya nada más podemos ver que esta fue una de las culturas, hermanos, en esa época, una de las más sanguinarias. Malvados, hermanos, malvados. La siguiente, por favor. Bien, ¿qué pasaba en la sociedad, hermanos? ¿Por qué Pablo tenía que escribir esta carta, hermanos? El trato, hermanos, a los esclavos cuando llega el cristianismo con nuestro Señor Jesucristo, empieza a mejorar el trato de los esclavos, hermanos. Pero a pesar de ello, hermanos, en Roma se practicaba el aborto, hermanos, en carne viva, es decir, la mujer que no quería tener su hijo, le cortaban, ¿no es cierto?, y le sacaban al bebé y la mujer podía morir desangrada, pero no importaba. Se practicaba el homosexualismo, hermanos, libremente, hombres con hombres, mujeres con mujeres, y nosotros vamos a ver en el capítulo 1 que denuncia eso Pablo, ¿no? Seguramente cuando lleguemos a esos versículos vamos a ver qué denunciaba Pablo, hermanos. Esta sociedad romana, además, hermanos, mataba a los niños defectuosos, ¿ya?, y a las niñas. Dice que cuando tenían una niña, ¿no?, la orden era o matarla, tirarla del monte Palatino, donde había sido fundada Roma, o si un niño nacía varón pero con defectos, también lo tiraban. Y esa ha sido una herencia que ellos han obtenido de los griegos, ¿no? Los griegos, nosotros sabemos que como buscaban la perfección, de hecho sus cánones hasta el día de hoy para dibujar el cuerpo humano los continuamos utilizando, hermanos, si no eran perfectos, los tiraban. Y ahí también, hermanos, es cuando entra en acción la iglesia, hermanos, mostrando el amor de Cristo, ¿no? Dice que ellos adoptaban, hermanos, a los niños o a las niñas que las botaban, ¿no? Quizá algún niño que no lo han tirado, lo encontraban y lo adoptaban, hermanos, y ellos les criaban. Los romanos también, hermanos, y miren cuánta similitud, hermanos, tenemos en la actualidad. Los romanos trataban a los animales mejor que a los seres humanos. En la actualidad vemos nosotros muchas coincidencias, sí. Personas que pagan 3,000 bolivianos por la comida para un perro, pero que están a favor del aborto, ¿no es cierto? Se condena a alguien que ha matado a un perro, pero alguien que quiere abortar, bueno, decide sobre su cuerpo, ¿no? Es su cuerpo. Ese tipo de sociedad, hermanos, estaba viviendo Roma, imagínense, en esa época. No se parece a nuestra sociedad, hermanos, definitivamente.
¿No se parecen los pecados los mismos, hermanos? Definitivamente. Porque, hermanos, el hombre es malvado. Ustedes y yo, hermanos, sin Cristo, somos malvados. Malvados. Hay un criminalista que dice que si no hemos matado es porque definitivamente, hermanos, no hemos tenido la oportunidad. Y ahora que yo leo la Biblia y entiendo, hermanos, que todos los que estamos aquí hemos sido rescatados, hermanos. Él nos ha dado vida nueva, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, y hemos venido a una vida diferente. Hermanos, si continuáramos en la oscuridad, probablemente estaríamos apoyando, ¿no?, estos movimientos de LGTBIQ y más, estaríamos apoyando al movimiento verde a favor del aborto, estaríamos apoyando, hermanos, estos movimientos verdes ecológicos, ¿no?, a la igualdad entre la naturaleza. Este tiempo se piensa que el árbol, el gato y una persona son iguales, que no hay diferencia. Esa es la idea, hermanos. Esa es la idea. ¿Por qué creen que hay gente, en serio, que, bueno, hay hasta cementerios de animales? Ayer hemos visto con Carlos, ayer era así una clínica de animales. Y hay gente pidiendo, ¿no?, en la calle. Hermanos, así somos, ¿no? Así somos, hermanos. Entonces, esa, hermanos, era la sociedad romana. Bien, Pablo dice, autor de los Romanos. Quisiera que vayamos, por favor, a Romanos 1:1, donde Pablo se presenta, hermanos, y esto, el hermano que exponga la siguiente semana, hermanos, este capítulo lo va a desarrollar extensamente. Yo nada más voy a hacer algunas referencias, hermanos, para ver y para demostrar que definitivamente, hermanos, la Biblia también es un libro histórico. Si ustedes quieren conocer la historia, hermanos, lean la Biblia, también, es un libro también histórico, hermanos. Romanos 1:1 dice, Pablo dice, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Vamos a Romanos 11, capítulo 13, hermanos, por favor. Romanos 11, capítulo 13, dice, porque a vosotros hablo, dice, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Está hablando Pablo, hermanos. Vamos, por favor, a Romanos 1:13. Retrocedamos, hermanos. Romanos 1:13. Dice, pero no quiero, dice, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Está hablando Pablo, hermanos. Y finalmente vamos a Romanos capítulo 15, hermanos, y vamos a leer los versos 23 y 24. Y dice, pero ahora dice, teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. ¿Quién es el autor del libro de Romanos, hermanos? Sin duda alguna es Pablo, ¿no? Es Pablo, y los versículos que hemos ido leyendo, hermanos, y aún revisando datos históricos, hermanos, se llega a la conclusión que el que ha escrito el libro de Romanos a la iglesia de Roma ha sido el apóstol Pablo. La siguiente, por favor. Bien, pero ¿quién era este hombre, hermanos? ¿Quién era Pablo? Una más, por favor. Se va a acercar un poquito más para que podamos. Bueno, no sé si era el Pablo. Si vamos, hermanos, a Hechos capítulo 9, ¿ya? Y les voy a leer un poquito acerca de la biografía de Pablo, ¿ya? ¿De qué tribu era Pablo, hermanos? Eso está, vamos por favor a Filipenses capítulo 3, versículo 5. Filipenses 3, versículo 5 dice, circuncidado al 8º día, está hablando de Pablo,
del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Pablo, hermanos, era natural de Tarso, de una ciudad. Tenía por esta razón, hermanos, como era natural de Tarso, una ciudad romana, tenía por esa razón ciudadanía romana. Vamos por favor a Hechos, hermanos, capítulo 16, versículo 37. Hechos, capítulo 16, versículo 37. Dice, pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente, no por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarlos. Él, hermanos, tenía ciudadanía romana. Dice la historia que sus papás eran comerciantes, eran artesanos muy reconocidos con dinero. Ellos eran judíos, hermanos, ¿ya? Pero el nombre de Saulo, de hecho, ¿no es cierto? El nombre de Saulo, del cual se habla hasta el capítulo 9 de Hechos, hermanos, es su nombre greco-romano. Es su nombre hebreo. Y el nombre de Pablo es su nombre greco-romano. Él tenía, hermanos, ciudadanía romana. Por esta razón, hermanos, él era uno de los hombres más reconocidos. De hecho, alguien dice, ¿no? Un hermano dice, si bien el Señor lo encontró, dice, pero también utilizó la inteligencia con la cual había sido creado por Dios, hermanos, porque Pablo fue una de las mentes más brillantes para su época. Para su época, hermanos, ¿no? Tarso, hermanos, la ciudad donde nace Pablo, era una ciudad con un alto nivel cultural, por lo que Pablo, hermanos, llegó a conocer bien la filosofía y la cultura del mundo greco-romano. ¿Dónde nace la filosofía, hermano, y las ciencias? Van a nacer en Grecia, ¿no es cierto?, en la ciudad de Atenas. Entonces, Pablo va a ser enseñado, hermanos, en todas estas ciencias, ¿ya? Probablemente, dice, fue trasladado por sus padres a la ciudad de Jerusalén para que él pueda también tener su instrucción religiosa cuando aún era muy joven, a fin de que estudiase la escritura, porque él era judío, con uno de los afamados maestros, ¿no? Con el rabí Gamaliel. Vamos por favor a Hechos 22, capítulo 22, el versículo 3, hermanos, y dice, yo de cierto, dice, soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Entonces Pablo, hermanos, había sido enseñado por uno de los maestros, hermanos, uno de los más ancianos y por lo tanto, hermanos, conocedores, ¿no?, de la ley. Por eso Pablo, cuando habla de él, hemos leído, ¿no es cierto?, dice, hebreo de hebreos, dice, circuncidado al 8º día, dice. Él sabía, hermanos, quién era. Él era un hombre muy reconocido, hermanos. Él no era un plebeyo, ¿no? Él no era un plebeyo, hermanos. Pero también esto, hermanos, hace, ¿no? A mí me impacta mucho la convicción con la que Pablo mataba, hermanos. Tienes que creer algo como para matar, ¿no es cierto? Y creer que eso te está pidiendo Dios, porque eso creía de hecho Pablo, ¿no es cierto? Él creía que había sido llamado, ¿no es cierto?, a exterminar a aquellos que iban en contra de la ley judía, hermanos, ¿no? Era un hombre de convicción, hermanos. Y miren cómo Dios, en su infinita misericordia, hermanos, me hacía mucho recuerdo a lo que dice Daniel 4:26, si no estoy mal, dice, el cielo gobierna, en el cielo gobierna. Nada, hermanos, ni siquiera que este hombre, hermanos, era un hombre erudito, un hombre que se sabía todo, hermanos.
Ni siquiera él pudo resistirse a nuestro Señor Jesucristo y al poder de su palabra, hermanos, porque nada se resiste al poder de su palabra, hermanos, nada. Nada, hermanos, y que este tiempo de estudio del libro de Romanos, como les decía a un inicio, nos derribe, hermanos. Que como leíamos, ¿no?, el otro día en Segunda Crónica, su palabra, hermanos, pueda conmover nuestro corazón. Su palabra, hermanos, pueda llevarnos al arrepentimiento. Su palabra, hermanos, pueda llevarnos a nosotros, hermanos, a reconocer que somos pecadores y que necesitamos de alguien superior a nosotros mismos para ser salvos. Eso es locura, hermanos, es locura. Porque este mundo quiere ver, ¿no? Pero Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, dice, porque es poder de Dios. Pablo había entendido, hermanos, que su palabra, hermanos, esta palabra que ustedes y yo tenemos, hermanos, en muchas versiones, ¿no? Hermanos, esta palabra es poder de Dios. Y esta palabra, hermanos, a este hombre le ha derribado, hermanos, le ha hecho humillarse y a decir, todo lo que conozco, dice Pablo, lo tengo por basura, dice. Lo tengo por basura. Que nos pueda llevar a decir eso, hermanos, el estudiar este libro de Romanos, hermanos. Bien, continuemos, por favor, Carlos. Si quieren, hermanos, saber un poco más de la historia de Pablo, ¿no es cierto? Está en Hechos, el capítulo 9, tal vez no lo podamos leer, hermanos, todos. Voy a leer nada más el verso 4, 5, hermanos. Dice, desde el 3 voy a leer. Mas yendo, dice, por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente, dice, le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, dice, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ese momento, hermanos, en que Cristo encuentra, hermanos, a este hombre, un erudito, sabía filosofía, hermanos, ha tenido que saber latín, hermanos, Pablo. Ha tenido que saber latín, hermanos. Hermanos, este hombre que se le veía tan seguro, con tanta convicción, que mataba por lo que creía, hermanos, había sido derribado, hermanos, por la palabra de Dios. Cristo le encuentra, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. Que Cristo, hermanos, al leer su palabra, el tiempo que nos tome estudiar el libro de Romanos, nos encuentra, hermanos, si aún no lo ha hecho. Probablemente creemos que somos cristianos, hermanos, porque venimos a la iglesia, o alguna vez, ¿no?, decimos, oramos, o nos pedimos perdón del Señor y luego vuelvo a hacer lo mismo, o no sé, ¿no?, ofrendamos, tocamos, predicamos. Que el Señor ponga en nuestro corazón, hermanos, su corazón y el mío, convicción de arrepentimiento, hermanos. Porque ¿saben qué va a pasar después de esta vida, hermanos? Todos los que estamos en este lugar nos vamos a enfrentar al último juicio, hermanos. Un juicio nos espera después de la muerte, a ustedes y a mí. Y ahí, hermanos, no vamos a ir con nuestros amigos, ¿no? No vamos a ir con nuestros papás, ahí vamos a estar Él y nosotros. A eso nos enfrentamos, hermanos. No sé cuándo muramos. De hecho, todo este tiempo hemos visto muertes en niños, jóvenes, mayores, ¿no? Hermanos, que podamos estar listos para presentarnos, hermanos, delante de Dios. Bien, vamos a continuar con el autor de Romanos, con lo que decía hace rato, ¿no? De la tribu de Benjamín, eso está en Filipenses 3:5, ciudadanos romanos, eso está en Hechos 16:37, una más que
estudió con Gamaliel y formó parte del Sanedrín. Los personajes del Sanedrín, hermanos, eran terribles conocedores de la ley, ¿no es cierto? Pero es gracioso y terrible, hermanos, y me asusta mucho, que estando tan cerca de la ley, porque se sabían, hermanos, de memoria la ley, Cristo no había alumbrado sus vidas, hermanos. Por eso, podemos estar tan cerca, hermanos, podemos creer que somos cristianos y no serlo. Y no serlo, hermanos. Y no serlo. ¿Qué? Hermanos, creo que eso es lo más terrorífico que nos puede pasar en la vida. El creer que somos algo y al final no lo somos. ¿Cuántos años estimamos vivir, hermanos? 80 años, en el mejor de los casos, ¿no? Si nos cuidamos, nos alimentamos bien, hacemos deporte, probablemente, hermanos. Pero nos espera una eternidad, hermanos. Nos espera una eternidad. ¿Y cómo queremos vivir esa eternidad, hermanos? Todo lo que tú aprendas, hermanos, en esta vida, de la Biblia, te va a enseñar a vivir para la eternidad. ¿Tu carrera? No, hermanos. Lo que tú piensas, no. La Biblia, hermanos. ¿Quieres vivir para la eternidad? Que el Señor nos encuentre, hermanos. Lo primero, que el Señor nos encuentre, hermanos. Si creemos, hermanos, que no somos cristianos, le rogaremos que cambie nuestro corazón, hermanos, como dice Ezequiel 36, 26. Nos dé un corazón de carne, hermanos, y nos enseñe a amar y guardar sus mandamientos, hermanos. Si ya eres cristiano, hermano, tienes que aprender su palabra. La hermana Daisy leía el anterior sábado, ¿no? Salmos 1, y dice, porque en su ley está mi delicia, dice, y de día y de noche medito en ella. ¿Quieres consejo, hermano? Aquí está. Este es el consejo de Dios. ¿Quieres ser sabio para encarar tu vida? Ahora que estás estudiando en el colegio, aquí creo que habemos algunos casados, papás, hijos, hermanos. Este es el consejo, hermanos. Y solo esto, hermanos, bueno, no solo esto, la palabra de Dios, hermanos, te puede cambiar. Por favor, la siguiente. Bien. ¿Cuál es el lugar y la fecha de redacción de esta carta, hermanos? Voy a leer, por favor. Dice, Pablo, hermanos, había hecho 3 extensos viajes misioneros, ¿no? Cuyos informes, hermanos, si ustedes quieren ver, no sé, bueno, yo estoy en un grupo de misiones. Y creo que no está aquí el pastor Mauro y su esposa, ¿no? Que son los que trabajan más activamente con misiones. Pero cuando tú vas enviado, hermanos, a una misión, a predicar el Evangelio, tú tienes que enviar una carta de informe, ¿no? Y esta carta de informe te dice dónde has ido, qué has hecho. Pablo, hermanos, de los viajes que hace, ¿no? De esos sus 3 extensos viajes, da informes, hermanos. Y estos informes lo pueden encontrar ustedes en el libro de Hechos, el capítulo 13, el verso 4 al 21 y el capítulo 17. Después de que realiza, dice, un último viaje a Roma para tener una audiencia ante el César, ¿ya? En el tercer viaje, dice, él fue por tercera vez a la ciudad de Corinto, una ciudad portuaria bastante próspera, aunque también llena de mucha maldad. Si estudiamos Corintios, hermanos, también nos vamos a dar cuenta que esta ciudad era otra ciudad terrible, ¿no? Con templos a todos los dioses romanos, hermanos, fiestas en las cuales se practicaban orgías, ¿no es cierto? Homosexualismo. Miren, de hecho, una herencia que ellos tienen de los griegos es el gimnasio. Gimnasio, hermanos, es una palabra que viene del griego que significa desnudo. Los griegos iban a estos centros de deporte, hermanos, a hacer deporte desnudos para que la gente, los hombres, ¿no?, los vieran. Y uno puede decir, ¿qué de malo tiene, no? De
hermanos, que revisar, ¿no? Todas estas, miren, tantas prácticas heredadas, hermanos, de los griegos y los romanos, y que aún las practicamos, incluso, hermanos, nosotros creo que le conocemos al Señor, hay muchas prácticas, hermanos, que tenemos, y pueden decir, pero qué exagerado, ¿no? Pero habría que revisar, hermanos, habría que revisar. Como les decía, esta era otra ciudad terrible, y Pablo, hermanos, se dice que escribe la carta a los romanos desde esta ciudad. Y quisiera que vayamos a Romanos capítulo 16, el versículo 23, hermanos. Romanos, que es el último capítulo también, hermanos, Romanos 16, versículo 23, y dice, os saluda Gayo, dice, ¿no? Hospedador mío y de toda la iglesia, os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto, dice. Entonces, hermanos, Pablo, hermanos, había escrito, hermanos, esta carta desde la ciudad de Corinto, hermanos, ¿ya? Y los años en los cuales se había escrito oscilan entre el 57 y el 58 después de Cristo. Muchos autores nada más hablan del 58 después de Cristo, ¿no? Y dicen, no, es el 58. Otros autores dicen, ha podido ser escrita esta carta entre el 57 y 58, pero ya sea en el 57 o 58, hermanos, gloria a Dios, ¿no? Hoy día pensaba, gloria a Dios que Pablo ha podido escribir esta carta, hermanos. Y le escribe porque no podía ir a visitar a los romanos, ¿no? Esa era su intención. La siguiente, por favor. Bien, ¿quién es el destinatario, hermanos? El destinatario, dice, va dirigida a los creyentes de la iglesia de Roma. Vamos, por favor, a Romanos 1, en los versos 6 y 7. Romanos 1, los versículos 6 y 7. Dice, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, dice, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El estilo de carta, hermanos, que se escribe, si nosotros revisamos la carta a los romanos, no es de la misma forma como la escribimos nosotros. De hecho, primero nosotros ponemos, ¿no es cierto?, el remitente. Sí. Luego va a ir el destinatario, ¿no es cierto? Primero va el destinatario, quien se escribe, y por último va el remitente. Y si nosotros vemos, hermanos, en Romanos 1:1 dice, ahí se está identificando Pablo. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Algo, hermanos, que hay que notar en estos versículos de la presentación, a quién va dirigido y de sus últimos saludos, porque esa era la estructura, hermanos, que utilizaban para escribir las cartas, es que Pablo, hermanos, todo lo dirigía al Evangelio, a Cristo, hermanos. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Cuando vamos, hermanos, al verso 7, dice, al verso 6, dice, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Está hablando otra vez del Evangelio. En el 7, ya en el saludo, dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Si algo claro tenía Pablo, hermanos, al escribir el libro de Romanos, era mostrar el Evangelio, hermanos. De hecho, esa es otra de las razones que vamos a ver más adelante, que era, hermanos, para escribir esta carta. Y les habla, ¿no? ¿Cómo les habla? Dice, llamados por Cristo. ¿A quiénes estaba escrita, hermanos, esta carta? A los llamados por Cristo. Nosotros, hermanos, ¿podemos ir a Cristo cuando queremos? Yo he escuchado a mis estudiantes y me dicen, profe, déjeme vivir la vida. A mis 50 años le prometo que voy a llegar a la iglesia, pero déjeme disfrutar de todo lo que hay, las fiestas, las mujeres, quiero vivir la vida, ¿no?
Y en el Evangelio dice, necio, dice, ¿no sabes que esta noche vienen por tu alma? ¿No? Estás pensando, estás planificando. Hermanos, primero se refiere llamados por Cristo. Los que somos sus hijos, hermanos, somos aquellos que somos llamados y hemos escuchado ese llamado. Si el Espíritu te está llamando esta noche, hermanos, corre a los brazos de Cristo. Dice, amados de Dios, dice, ¿con qué fin? Con el fin de ser santificados. ¿Qué nos va a santificar, hermanos? Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Queremos ser santos, hermanos? Aquí está su palabra, hermano. La siguiente, por favor. ¿Cuál era el propósito, hermanos, de la carta de Romanos? Dentro de los propósitos, hermanos, habían varios. Uno, Pablo dice que quería visitar a la iglesia de Roma, y eso está en Romanos 1:13. Lo voy a volver a leer. Dice, pero no quiero, dice, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora, dice, he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Uno, hermanos, era el deseo de ir a Pablo a esta iglesia. Segundo, la iglesia de Roma no había recibido el beneficio, hermanos, de la enseñanza de ninguno de los apóstoles. De hecho, se dice que puede ser desde el Pentecostés que sucede, ¿no es cierto? Y que nos relata el libro de Hechos en el capítulo 2, hermanos, que muchos fueron hasta Roma y llevaron el evangelio, hermanos, y fundaron la iglesia de Roma. Entonces, leamos por favor Romanos 1:15, dice, así que dice, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. ¿Qué quería hacer Pablo, hermanos? ¿Cuál era su premura de ir, hermanos? ¿Era ir y constituirse en el pastor de la iglesia? ¿Era ir y empezar a hacer las cosas? No, dice. Así que en cuanto a mí, pronto, dice, estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Este libro, hermanos, esta carta ha sido escrita a una iglesia. Y a medida que vayamos nosotros, hermanos, estudiando Romanos, nos vamos a preguntar, ¿cómo es posible que escriba esto a una iglesia? Se supone que en las iglesias, ¿no es cierto?, las personas son santas. Pero Pablo, hermanos, escribe esta carta a una iglesia. Y esta iglesia, hermanos, Pablo les dice, quiero ir pronto a verlos, con premura, con urgencia, quiero hablarles del evangelio. Y más abajo nos dice, ¿no ven? En el 16 dice, en el verso 16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Eso qué quiere decir? Que esta iglesia, hermanos, estaba compuesta tanto por judíos como por gentiles. ¿En qué porcentaje, hermanos? No hay porcentajes, ¿no? Pero sabemos por la Biblia y por lo que escribe Pablo que esta iglesia estaba compuesta por estos dos grupos, hermanos, ¿no? Por los griegos, que son considerados como gentiles, porque no formaban parte de los judíos, ¿ya? Otro de los propósitos, hermanos, que tenía Pablo, dice, quería visitar a la iglesia por su propio beneficio. Pablo se iba a beneficiar a sí mismo, para ser mutuamente confortados, dice, por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Y eso está, hermanos, en el libro de Romanos, en el capítulo 1, el versículo 12. Dice, esto es, dice, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Qué ternura, ¿no, hermanos, de este hombre. Hoy hablábamos con una señorita y decíamos, a ver, ¿quién puede discipular a otra persona? ¿Quién puede enseñarle la Biblia? Una persona que sabe la Biblia, ¿está preparado? Una persona estará preparado, hermanos. Cuando yo le leo a Pablo, hermanos, si bien él tenía el conocimiento, pero él amaba, hermanos. Él amaba.
Y la carta a los romanos, hermanos, es producto de ese amor que había sido mostrado de Cristo a Pablo y Pablo, hermanos, a los romanos. ¿Quién podía, hermanos, tomarse la molestia de escribir esta carta? Hermanos, necesitamos amar. Amar, hermanos. La iglesia necesita sufrir, hermanos. Necesitamos sufrir, hermanos, la iglesia. Necesitamos llorar por nuestros hermanos, por los nuevos hermanos. Necesitamos buscarles, necesitamos darles el evangelio. No solamente el evangelio es para nosotros, hermanos. ¿Eres cristiano? ¿Cuántos años eres cristiano? ¿Estás discipulando a alguien? ¿Estás enseñando la palabra? ¿Estás amando, hermano? ¿Estás amando como Cristo lo ha hecho? Como Pablo ha demostrado su amor. Él dice, ¿no? Si por causa de que ustedes le conocieran a Cristo, dice, yo me hago maldición, dice, y me desconvierto. No es la palabra que usa, hermanos, pero eso quiere decir Pablo, lo hago. Amamos así, hermanos. Amamos así. Lloramos, hermanos. ¿Qué libro de Romanos, hermanos, a lo largo del estudio que tengamos, como les digo, no sé cuánto tiempo, hermanos, nos pueda, hermanos, exponer nuestro corazón? La siguiente, por favor, Carlos. Bien, algunos datos, hermanos, del libro de Romanos que he querido poner para poder terminar, hermanos. Romanos, hermanos, tiene 16 capítulos y dicen que tiene 433 versículos. No los he contado, pero si alguno de nosotros los quiere contar, hagámoslo. El libro de Romanos hace citas al Nuevo Testamento 57 veces más que otras cartas de Pablo. ¿Cuáles son las palabras claves, hermanos, que vamos a leer y que vamos a escuchar hablar a los hermanos que estén exponiendo acá desde el siguiente sábado? Dios se lo cita 154 veces. Ley se la cita 77 veces. Cristo 66 veces. Pecado 45 veces. Y fe 40 veces. Le han llamado, hermanos, al libro de Romanos la columna vertebral. Alguien dice, se han convertido, dice, ¿no?, con el libro de Romanos personas malvadas. Todos somos malvados. Definitivamente nuestra naturaleza es pecador. Ustedes y yo, dice el Salmo 51, dice, en pecado hemos sido concebidos, dice David. Somos malos, hermanos. Necesitamos de Cristo. Entonces, hermanos, yo espero, hermanos, y hoy día le decía al Señor, ¿no?, haznos entender, Señor, ¿no?, haznos entender tus palabras. Y alguien, hermanos, quiero leérselos esto para terminar. Un poeta anónimo escribió estas conmovedoras palabras, dice, que captan gran parte el corazón mismo de la carta a los romanos. Y se llama, oh, largas y lóbregas fueron las escaleras que recorrí, con pies temblorosos para hallar a mi Dios, ganando un peldaño poco a poco, para después resbalarme y perderlo. Nunca avancé mucho, pero sigo luchando, con agarre debilitado y voluntad endeble, sangrando en mi ascenso escalado a Dios, mientras Él sonreía serenamente como si no pudiera notarme. Luego llegó un cierto momento en que aflojé mi aprensión y caí desde aquella altura. Abajo, hasta el escalón más bajo fue mi caída, como si no hubiera escalado en absoluto. Ahora, cuando yacía tendido en mi desesperanza, escucho una pisada en la escalera, en esa misma escalera donde yo temí, donde vacilé y caí para yacer desmayado. Y miré, y cuando la esperanza había dejado de ser, mi Dios descendió por la escalera y llegó hasta mí.
que nuestro Señor Jesucristo pueda llegar hasta nosotros, hermanos, y salvarnos. Y salvarnos. Porque de lo contrario, hermanos, les aseguro que ninguno de nosotros vamos a ir a Cristo. Si estás aquí esta noche, no es casualidad, ¿no? No es que alguien te ha traído, no es que te han invitado, no es que no sabías qué hacer y has venido. Cristo te ha traído. Si estás vivo, es por su misericordia. Si respiras todavía, es por su misericordia. Que Cristo nos encuentre, hermanos. Que Cristo nos derribe, hermanos. Y que nos diga, ¿no? Y que podamos decir como este poeta anónimo, hermanos, ¿no? Cuando nuestra esperanza ha dejado de ser, mi Dios descendió por la escalera y llegó hasta mí, hermanos. Que el Señor nos ayude, hermanos, que el Señor nos ayude en esta travesía que hemos empezado y que sea propicio a lo que estamos viviendo cada uno de nosotros. No sé cómo has venido, pero no te voy a decir, ven a Cristo y te va a ir bien en la vida, vas a lograr esto. Ven a Cristo y renuncia a todo lo demás. Si leen en la Biblia, Cristo nunca te dice, te voy a dar esto. Cristo te pide todo el tiempo morir, renunciar, dejar. Ese es el llamado, hermanos. Que el Señor nos haya hablado esta noche, hermanos, en su espíritu. Por favor, oraremos ahí donde estamos, hermanos. Y que nos ayude, hermanos, este tiempo. A todos los que vamos a estar exponiendo, a todos los que vengamos, que el Señor nos encuentre, hermanos. Si no te ha encontrado aún, rogale esta noche, Señor, encontrame, sálvame. No hay nada mejor que eso, hermanos. Nada se compara a su salvación, hermanos. Señor, te agradezco por esta noche, Señor. Eres tan bueno, Señor. Eres el Dios de la historia, Señor. Tú eres el personaje principal de la historia, Dios. Tú eres, Señor, el Dios, Señor, que desde la eternidad, Señor, pasada, que ni nos imaginamos, ya habías preparado tu plan perfecto, Señor, para que nosotros, Señor, podamos ser redimidos, Señor, salvados de la ira de Dios por tu muerte en la cruz, Señor. Señor, que al poder leer tu palabra, Dios, y este tiempo el libro de Romanos, Señor, podamos caer de rodillas, Señor, y rogarte, Señor, rogarte, papito, que nos salves, Señor, que nos salves. A todos los jóvenes que han llegado hasta aquí, mamás, papás, Señor, hermanos, no sé, Señor. No es casualidad que estén aquí, Señor, tú los has traído, Señor. Por favor, tu palabra, Dios, como dice Romanos, Señor, 1:16, que no nos avergonzamos de tu evangelio, porque es poder de Dios para dar vida, Señor, para salvar, para, Señor, salvarnos de nuestra muerte, Señor, de nuestros delitos y pecados y llevarnos a una vida abundante, Señor. Opera esa salvación esta noche, Señor. Si hubiera alguien, Señor, que no es salvo, Señor, ten misericordia de nosotros, Señor, así como la has tenido de Pablo, Señor. Por favor, Señor, por favor, papito, ayúdanos, Señor, ayúdanos. Qué amoroso eres, Dios, qué bueno eres, Señor. No has dejado que muramos, Señor. No es nuestra fuerza ni nuestra salud, es tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque las renuevas cada día. Cada mañana son nuevas tus misericordias, dice tu palabra, Señor. Alcánzanos, Señor. Alcánzanos. Derríbanos, Señor. Encuéntranos, Señor. Sálvanos. Sálvanos, Señor. Por favor, y que este tiempo, Señor, podamos conocerte más profundamente. Nos salves, Señor, nos encuentres. Podamos ser cristianos que te den la gloria. Señor, podamos hablar con de nuevo esta palabra que es poder de Dios, Señor. Que no nos avergoncemos de tu
palabra, Dios, por favor, y que vivamos, Señor, con valor, Señor, esta palabra que nos has mandado a obedecer, Señor. Gracias por esta noche, gracias porque me permites hablar tu palabra, Señor. Eres tan bueno, Señor, tan amoroso. Muchas gracias, Señor, muchas gracias. Te ruego aún por los hermanos, Señor, por las personas nuevas que han llegado. Que, Señor, tu espíritu, tu palabra, Señor. Tu palabra dice, Señor, que es como una espada de 2 filos, Dios, que penetra, Señor, el tuétano de los huesos, Señor. Señor, y que discierne, Señor, las intenciones de nuestro corazón. Que suave este tiempo tu palabra, Señor. Y que lleguemos a la conclusión, Señor, de que somos necesitados de ti, Señor. Gracias por esta noche, Señor. Gracias porque eres tan amoroso, Señor. Muchas gracias. Gracias también te damos, Señor, porque esta semana no nos has hecho faltar nada. Todos tenemos que calzar, Señor, que vestir, hemos comido, Señor, tenemos un techo. Aún, Señor, tenemos un lugar para poder aprender de ti y alabarte. Gracias, Señor. Y si aún, Dios, alguno estuviéramos pasando escasez, Señor, tu palabra dice, Señor, que no has visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Gracias por darnos lo suficiente que es el pan de cada día, Señor. Ropa y vestir. Y, Señor, la vida, Señor. Muchas gracias. Eres tan bueno, Señor. Todo esto, Señor, te lo pido por Cristo. Amén.